Señor. Buenos días, un gusto saludarte, Isabel. Buenos días, señor. Buenos días, Clever. Soy Mikey. Oh, Mikey. Ustedes ahora se cambiaron el nombre y primero me colocaron ahora a Isabel y ya no está Delmi y ahora estoy saludando a Clever y ya no estoy saludando a Mikey. Bienvenidos. Buenos días, señor. Señor, es que lo que pasa es que estamos conectados en el teléfono de Dell y es que la computadora, saber qué le pasó. Híjole. Muy bien. De plano tal vez ya tiene muchos programas o está muy llena y tal vez por eso es de que a veces se traban también cuando abrimos muchas páginas. Sí, señor. Bueno, pero sean bienvenidos todos. Un gusto volver a saludar a cada uno. Que Dios les bendiga. Isabel, Delmi, Lucky, Clever y Mikey, Paola. Que este día sea de éxito y bendición para cada uno. Gracias, señor. Muy bien. Vamos a continuar. Se recuerdan que habíamos avanzado con lo que eran las oraciones. Habíamos visto, ¿verdad? Las últimas que vimos fueron los tipos de oraciones según el tipo de verbo: transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas, personales e impersonales. Habíamos avanzado también algunas con la cantidad de verbos. Dijimos que habían simples y compuestas. Me parece que solamente nos dio tiempo de ver algunas de ellas. No pudimos observar todas, entonces el día de hoy vamos a concluir. Dijimos entonces que las simples, cuando nos presenta, ¿verdad? Como tal, un verbo. Y nosotros esta parte pues ya la conocemos. Hemos observado, por ejemplo, que en una oración regularmente se compone, ¿verdad?, de un sujeto y un predicado. El predicado, pues su núcleo va a ser la acción que se desarrolla, es decir, el verbo. Lucía corrió, Martín, fue a comprar, ¿verdad? Luz comió, Esteban estaba riendo, y a una acción va a determinar. Esa acción como tal, ¿verdad? Es un verbo. Entonces, ese núcleo del verbo comprende lo que es el predicado dentro de la oración. También vimos lo que fueron las oraciones compuestas. Dentro de la oración compuesta, o bien sea también llamada oración compleja, encontramos que el sintagma verbal, es decir, un verbo puede estar conjugado o pueden aparecer dos verbos como tal. Y entonces dice, vamos a aprender algo más sobre ellos. Ya nosotros acá estamos determinando una acción y esta acción en un momento determinado va a ir complementaria por uno o dos verbos. Dentro de este tipo de oraciones compuestas y determinadas como coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Estas comprenden entonces a las oraciones compuestas o complejas. Muy bien. Cuando nosotros determinamos una oración coordinada, dice que esta está formada por disposiciones con una misma función sintáctica. ¿Qué significa esto? Nosotros regularmente siempre hablamos, les he dicho en reiteradas ocasiones, con un sujeto y con un verbo, y que todo tiene concordancia entre sí. Esa concordancia de la cual nosotros hablamos, pues establece, ¿verdad?, entre los elementos que nosotros vamos a involucrar. Por ejemplo, mi perro es blanco y lleva correa. Yo no podría decir solo lleva correa, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que va a llevar correa o qué es lo que lleva un collar? Pues automáticamente yo podría pensar que es un animal, pero ¿qué animal? Para determinarlo, dice claramente, mi perro es blanco y lleva collar. Automáticamente yo sé entonces a qué me estoy refiriendo. Tenemos acá
hay dos preposiciones. Dice, una proposición sería coordinada cuando yo establezco dos elementos. Por ejemplo, acá la palabra y va a ser ese nexo que en un momento determinado vamos a unir a dos oraciones simples, dos oraciones cortas. Primero establecemos mi perro es blanco, luego lleva a correr. Esta parte de y va a ser una preposición y esta preposición pues es el nexo, la unión que establece lleva collar y es blanco, ¿verdad? Esto es lo que determina esta oración coordinada. También vamos a tener que las oraciones coordinadas pueden ser copulativas, adversativas, disyuntivas, explicativas y también distributivas. Y ahora vamos a observar por qué cada una de ellas. Tenemos que dentro de las coordinadas copulativas, pues definitivamente la copulación es la unión que vamos a encontrar y esa unión va a ser el nexo establecido entre i, e y ni. Acá los niños cantan villancicos y bailan juntos. Aquí ya tenemos este nexo, ¿verdad? El i. Y este lo encuentro nuevamente acá. Alberto tomó coraje inspiró profundamente. Aquí ya me mencionó la palabra coordinadas adversativas. Dentro de estas coordinadas adversativas, pues nosotros vamos a encontrar una oposición. Si es cierto que van unidas y que forman una oración, una expresión, pero también van a determinar una oposición. Cuando nosotros hablamos de la palabra adversativa, hablamos de adversario, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado mucho, es que él es mi adversario, mi contrincante, mi opuesto, ¿verdad? Entonces acá podemos encontrar ese nexo que se va a establecer, pero más sin embargo, no obstante que. Muy bien. Acá entonces, dentro de estos nexos vamos a encontrar, fuimos a esquiar, pero no esquiamos porque no había nieve, pero ya determinamos, ¿verdad? Esta palabra, pero en un momento determinado. ¿Y por qué es adversativa? Porque ya dijimos que vamos a entablar una oración junto a otra que nos va a dar una contradicción. Es tan ilógico a veces pensar en esta parte, ¿verdad? Fui a esquiar, pero no esquié porque no había nieve. Pero más sin embargo es una expresión que vamos a establecer. Somos compañeros de trabajo, más no somos amigos, ¿verdad? Ahí ya me está hablando a mí de esa contradicción, de esa adversión que es la cual estamos hablando. Tenemos las coordinadas o disyuntivas. Presentan opciones, dice, entre dos elementos y nosotros regularmente esas opciones las establecemos como o bien sea u. Carlos siempre o llega tarde o directamente no viene. Y ya tenemos ese nexo, ¿verdad? O esa unión que nos presenta entre o, u. Coordinadas explicativas. Definitivamente, la explicativa, su nombre me indica que me va a explicar lo que yo voy a determinar. Entonces, los nexos que yo puedo emplear en esta explicativa es decir, o sea, esto es. Y podríamos determinar otros elementos según la función que nosotros tengamos. No me llamo para confirmar, o sea, que no viene, suponiendo lo que iba a pasar. Tenemos las coordenadas distributivas y esta es una alternativa. Regularmente la alternativa es cuando nosotros presentamos, ¿verdad?, alguna situación que nosotros o no está clara o la estamos confirmando o la dejamos ambigua, ¿verdad? Y cuando existen los puntos suspensivos regularmente estamos estableciendo nosotros una situación entre duda, ¿verdad? Dice, bien ríe, bien llora. O sea, ¿qué está pasando entonces? O está llorando o está riendo. Bueno, ahí es según la situación que esté observándose. Entonces, por eso dice, bien ríe, bien llora. Ahí es una alternativa. Uno se divierte, otro se aburre. Y ahí es una alternativa. ¿Qué va a decidir usted? O aburrirse o divertirse, ¿verdad? O sea, ya ahí lo va a determinar usted según su necesidad. Muy bien, hasta aquí
me parece que habíamos llegado nosotros en la clase anterior. Ahora vamos a trabajar las oraciones subordinadas, que es la parte en la cual nos vamos a centrar. Dice que las oraciones subordinadas establecen una relación de dependencia con respecto a la otra oración, es decir, que van a tener una jerarquía, ya sea inferior o superior una a la otra. Recuerden que la palabra subordinación significa que yo voy a depender de alguien más, ¿verdad? Acá dice, la oración principal o las oraciones subordinadas están unidas a través de conjunciones subordinantes. Ya vimos entonces algunas conjunciones de las anteriores, solamente que en este caso ya me dijo a mí que van a ser subordinantes, es decir, que van a tener una jerarquía. Cuando yo le digo a usted, ¿verdad? Va usted con alguien, en este caso podríamos determinar y decir, bueno, Isabel y Delmi van a ir al parque, pero van a ir bajo el mando de su primo mayor. Ya estamos estableciendo y las voy a mandar al parque, pero yo sé claramente que ustedes van a ir bajo el mando de alguien, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos estableciendo esa parte. Entonces, ¿sobre quién van a ir subordinadas? Sobre su primo, ¿verdad? Porque el primo ya es mayor de edad, entonces las va a cuidar a ustedes. Ahí esa idea es la que vamos a tener nosotros de esta parte de subordinantes. Dice, subordinadas sustantivas. La proposición subordinada cumple las funciones propias de un sustantivo. Nosotros recordemos cuáles son los sustantivos. ¿Se recuerdan que dijimos que hay sustantivos concretos, abstractos, comunes, propios, individuales, colectivos? Entonces dice que van a estar en función de este sustantivo, que puede ser un sujeto, un complemento directo, un complemento indirecto, un complemento atributivo, entre otras funciones que puede tener. Pueden ser, dice, introducidas por un nexo. Ya sabemos qué tipos de nexos, ¿verdad? Dijimos que son aquellos subordinados. Muy bien. En este caso, puede ser un nexo en una conjunción que se va a establecer que sí. Puede ser que o sí. Reglamento no autorizado que un jugador puede entrar 2 veces. Y ya aparece que. Vean entonces cómo se establece esta unión o este nexo que nosotros estamos hablando. Puede ser que o puede ser sí. Y dice, el reglamento no autorizado que un jugador puede entrar 2 veces. Puede ser también de forma interrogativa. Y este nexo, miren, es más fácil todavía porque este sí lo conocemos. Recordemos que nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de interrogaciones, siempre tenemos en la mente decir qué, cuándo, cuál, cuántos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Y ya estamos hablando en preguntas. Entonces, en este caso, cuando vamos a hablar nosotros de estas subordinadas sustantivas, puede ser establecido por los nexos qué, quién, cuándo, cómo, cuál, ¿verdad? ¿Cuántos, cuándo, por qué? Y acá me da un ejemplo. Quiero saber qué estás bebiendo. A ver, les voy a preguntar a las compañeras, quiero saber qué están comiendo. Es broma. Muy bien. Entonces acá, vean, pues, ya tenemos una pregunta, ¿verdad? Una interrogante. Acá definitivamente entonces tenemos este aspecto. ¿Qué? Pero es un qué en pregunta. Porque el anterior, si ustedes se dan cuenta, solamente es un nexo. Decía el reglamento aún no autorizado que un jugador puede entrar 2 veces, pero solo me está dando a mí una información. Aquí no. Aquí me está haciendo una pregunta. Quiero saber qué estás bebiendo. A eso se refiere. Y nos presenta, dice, una opción, por ejemplo, de acuerdo a un infinitivo. No me gusta hablar de mi vida. Y aquí nosotros ya tenemos una acción, hablar, y la presenta en forma infinitiva. ¿Se recuerdan que cuando nosotros presentamos un verbo decimos que es toda acción en infinitiva? Dormir, comer, salir, toser, andar, barrer, saltar, brincar, etcétera. Es toda acción que se presenta en infinitivo. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes?
Sí, señor. Muy bien. Entonces voy a continuar y dice subordinadas, adjetivas o de lo relativo. Y se recuerdan que un adjetivo es aquella cualidad que va a complementar al sustantivo. Se recuerdan que la forma más fácil de recordar al adjetivo es que califica, ¿verdad?, a un sustantivo como tal. Entonces dice, son oraciones subordinadas adjetivas las que desempeñan las funciones propias de un adjetivo, es decir, que expresan características. Aquí ya me volvió a repetir, ¿verdad? Expresan características de un nombre dentro de una oración y también a veces se llama un accidente gramatical. Entonces pueden ser producidas por pronombres relativos. ¿Y cuáles son esos pronombres relativos? Aquí me los indica. ¿Qué, quién? Puede ser el, la, cual, ¿verdad? Porque son pronombres. Me encantan las personas que se esfuerzan mucho. ¿A quién le encanta? A mí. ¿Y qué pronombre utilicé? Me. No dije mi, ¿verdad? Mi me encanta, no. Entonces dije me. Aquí ya estoy utilizando un pronombre, ¿verdad? Yo podría decir para ustedes, te encanta. Ah, ya estoy determinando, ¿verdad? ¿A quién? En los adverbios relativos, ¿cómo nosotros vamos a determinar esta palabra? Por ejemplo, en el adverbio donde, cómo, cuándo. Nuevamente. Esa es la casa donde crecimos con mis hermanos. Acá, ¿verdad? ¿Dónde? Entonces yo ya estoy utilizando un adverbio relativo, porque ya dije esa es la casa, pero ¿qué pasa con esa casa? Ah, donde crecimos con mis hermanos, ¿verdad? Ya estoy haciendo una relación, un nexo que está suponiendo a otra parte de la oración. Y volvemos otra vez a regresar a esta parte, porque dice, acá son conjunciones, es decir, nexos que van a subordinar. Y aquí ya hablamos, ¿verdad? ¿Por qué de la subordinación que expresa? Está la siguiente. Formas no personales. Y las no personales pueden ser infinitivo, participio y gerundio. Se recuerdan también que esta parte, por ejemplo, del infinitivo son todas aquellas acciones presentadas o terminadas ar, ir, como tal. Y dentro de lo que son el participio y el gerundio, cuando nosotros decimos, ¿verdad? Y terminan en ando y endo, ¿verdad? Aquí dice, vi a Carolina comprando las entradas del concierto. Y aquí cumple, ¿verdad? Lo que les decía, ando y endo, ado, edo, ¿verdad? Escribiendo, caminando, saltando, corriendo, cansado, solamente ado, ¿verdad? Y aquí está entonces estas partes que nosotros presentamos. Muy bien. Luego tenemos las subordinadas adverbiales. Y entonces acá, ¿verdad? Ya me está estableciendo a mí que van a referirse a un adverbio. Tenemos, son aquellas que equivalen a un elemento adverbial y por lo tanto desempeñan las mismas funciones de un adverbio. Se clasifican del mismo modo que los adverbios y los adverbios nosotros los vamos a recordar nuevamente, que es un adverbio, puede ser un adverbio de lugar, de modo o de tiempo, entre otros. Por ejemplo, tenemos subordinadas adverbiales propias. ¿A qué se refiere esta? Son aquellas que pueden sustituir un adverbio, óigase muy bien, vamos a sustituir un adverbio o un sintagma nominal por una preposición con el mismo significado. Entonces puede ser uno de lugar. Deja el bolso donde te indiqué. A ver, acá entonces como estamos hablando de un lugar, dice, deja el bolso donde te indiqué.
Ya hay una situación, ¿verdad? Señalada de tiempo. Recoge tú a los niños cuando vuelvas del trabajo. ¿Y en qué tiempo lo va a hacer? Cuando regrese del trabajo como tal, regresar, ¿verdad? De modo, responde como te parezca más apropiado. Y entonces acá vamos a determinar, ¿verdad? La forma apropiada, pero para poderla entender nos está dando una característica más apropiada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos sustituyendo un adverbio por una forma de lugar, de tiempo o de modo. Aquí el lugar ya sabemos, decimos allí, aquí, allá, ¿verdad? Un lugar determinado. En tiempo, nosotros podemos determinar tiempo pasado, presente, futuro, de modo según la indicación, ¿verdad? Podemos decir bueno, malo, ¿verdad? Apropiado, podemos decir de una forma no grata, etc. Y para las subordinadas adverbiales impropias, dice que no pueden ser sustituidas por ningún adverbio. Aquí es lo contrario. Sin embargo, realizan las funciones propias de este como un elemento circunstancial. Y aquí definitivamente vamos otra vez. No se va a sustituir al adverbio y se presenta de una forma circunstancial en el verbo. Entonces pueden ser, prestemos atención, causales, aportan un significado de causa, efecto o relación. El perro se quejaba porque se había lastimado. Entonces ya aquí ya estoy indicando por qué. Porque se había lastimado, ¿verdad? Ya estoy indicando esta causa que está generando que el perro se quejaba. Finales. Expresan el fin o la intención que se persigue de lo expresado. En este caso, ¿quién lo determina? El verbo. Dice, el perro se quejaba para que le hicieran caso. ¿Por qué se quejaba el perro? Para que le hicieran caso, ¿verdad? Ya está determinando ahí una acción como una situación final de lo que estoy expresando. Concesivas expresan un hecho que, aunque se opone a lo expresado por el verbo. Óigase muy bien, expresa un acto, un hecho, aunque se opone en lo expresado del verbo, pero no impide que se cumpla. Por ejemplo, acá vamos a prestar atención, por favor, para que tengamos bien clara la noción de lo que estamos hablando. Los niños se metieron al agua, aunque hacía frío. Y se recuerdan que nosotros vimos una parte similar a la oración cuando hay una adversión, ¿verdad? Bueno, dice, los niños se metieron, ¿a dónde se metieron? Al agua. La acción es meterse al agua, aunque hacía frío. De todas formas, igual con frío y sin frío, se metieron al agua. Hay una situación, ¿verdad?, que se está estableciendo. Consecutivas, estas son muy sencillas porque hace relación a la causa y efecto de la oración principal. Hace frío, así que me pondré bufanda. Pues hace frío, me voy a poner suéter, ¿verdad? Hace frío y me voy a poner guantes, hace frío y me voy a poner gorra, hace calor y me quito el suéter, ¿verdad? Ya estoy diciendo que es algo que va relevante, que va unido a la oración o a la expresión que yo estoy haciendo como tal. Tengo hambre, voy a comer, ¿verdad? Entonces ya estoy haciendo una consecución de lo que yo estoy expresando como tal. Comparativa. La comparativa también es muy sencilla porque hace comparación en similitud o diferencia entre dos situaciones, entre dos objetos, entre dos sujetos. Por ejemplo, Juana es mayor de lo que pensaba, ¿verdad? Yo podría decir, en un momento determinado, ayer estuvo nublado, hoy está soleado. Entonces yo estoy haciendo comparación entre 2 días, ¿verdad? Ya ahí se entiende esta comparación que se establece. Condicionales expresan una condición que ha de cumplirse para que pueda definitivamente cumplir lo que se está diciendo. Iré con ellos si me invitan. O sea, sí tengo ganas de ir, pero como no me han invitado, ¿verdad? Entonces voy a ir a la fiesta si me invitan. Voy a jugar en la tarde, si me invitan, ¿verdad? Al juego. O sea, yo estoy estableciendo una condición
para realizar esa acción como tal. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, por favor? ¿Me pueden indicar? Jóvenes, señoritas, ¿alguna duda? No, señor. Muy bien, gracias por responder. Y luego ya estamos por finalizar. Dice, oraciones yuxtapuestas. Son oraciones que no están unidas por un nexo, sino por un signo de puntuación. Óigase bien, ya no estamos teniendo una preposición, ¿verdad? Sino vamos a tener un signo de puntuación. Ese va a ser nuestro nexo. Un signo de puntuación específicamente. Están formadas por dos o más preposiciones y cada una puede ser pronunciada de forma independiente. En este caso pueden ser yuxtapuestas independientes, tienen el mismo nivel sintáctico, podrían intercambiarse sin que el significado se altere. Son equivalentes a las oraciones compuestas y coordinadas, con las que diferencia que no están unidas por un nexo, sino que las separa un signo de puntuación. Por ejemplo, mi perro es blanco y lleva collar, ¿verdad? Solamente que acá lo único que hizo esa distinción fue el signo, la coma. ¿Se recuerdan que cuando nosotros decimos cuáles son ¿de qué color es un arco iris? Ah, bueno, tiene los colores amarillo y azul y blanco y rosado y celeste. Yo no puedo decir y. Entonces ahí podría yo determinar, ¿verdad? Blanco, amarillo, azul, celeste, rojo y voy colocando coma, 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 coma. Porque en este caso, pues estoy sumando esas características, pero no puedo decir ¿verdad? Entonces ahí automáticamente sustituyo este nexo de y por una coma. Yuxtapuesta dice con valor semántico o de coordinación o subordinación. Una preposición se encuentra subordinada a la otra por su significado, por lo que no puede intercambiarse. Son equivalentes a las oraciones compuestas subordinadas, pero en lugar de un nexo, otra vez, ¿verdad? Tienen una comparación de las anteriores, pero en lugar de un nexo también tiene un signo de puntuación. El perro se quejaba, coma, se había lastimado. Entonces ahí tenemos dos oraciones simples unidas, pero ya no colocamos y o por, ¿verdad? ¿Por qué? No, sino ahí solamente el perro se quejaba, coma, se había lastimado. Entonces, ¿se entiende esta parte de lo que son las oraciones yuxtapuestas? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Y luego tenemos el cuadro de resumen de estas oraciones que nosotros observamos, ¿verdad? Vimos desde un inicio las dubitativas, exclamativas, interrogativas, desiderativas, enunciativas, imperativas, que correspondían al hablante. Luego vimos, según la estructura, predicativas, transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas, personales, pasivas, activas, según la cantidad de los verbos simples cuando solamente tenía uno, ¿verdad? Compuestas, coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Y este es el resumen de lo que nosotros hemos visto hasta el día de hoy. Así que, por favor, nos corresponde trabajar entonces cada uno de la definición de las oraciones, ejemplificar 3 por cada una de ellas. ¿Alguna duda con respecto a lo que vamos a realizar en este momento? No, señor. Muy bien. Entonces, por favor, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Lo podría repetir? Sí, claro que sí. Vamos a trabajar, por favor, lo que corresponde, la definición de cada una de las oraciones que vimos el día de hoy. Y a cada tipo de oración, por ejemplo, las subordinadas, vimos las subordinadas sustantivas, vas a elaborar y me vas a escribir 3 con conjunción, 3 de forma interrogativa, 3 de forma infinita. Para las subordinadas adjetivas o relativas, vas a escribir 3 ejemplos de pronombre relativo y 3 de adverbios relativos y 3 de formas no personales.
Y así sucesivamente vamos a ir copiando en el cuaderno qué es cada una y 3 ejemplos de cada uno. Gracias, señor. Muy bien. Entonces, por favor, el tiempo es de ustedes. Trabajemos y cualquier pregunta me la pueden hacer saber. Señor, Dime, Lucky. yo me quedé donde dice oraciones según la cantidad de verbos, tipos de oraciones según la cantidad de verbos en simple. Ahí copié todo lo que indica, pero no tengo que hacer las 3 oraciones de cada uno del ejemplo Sí, así es. y después sigo hasta el final. Así es. Ah, bueno. Muy bien.